Hola Géminis, bienvenido a Lelia Astral. Qué placer, qué bendición, qué alegría volver a leer para ti. Bueno, vamos a iniciar. Hoy estamos en un especial que se llama Esto quiere decirte esa persona especial pero no sabe cómo. Míralo completo para que conozca los requisitos, cómo participar en el sorteo de lecturas privadas y de paso apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Alguien no sabe cómo decirte esto, pero aquí lo vamos a averiguar. Recuerda que esta lectura es general para algo ya personalizado y privado. Están mis datos de contacto en mis redes sociales y en el primer comentario. ¿Ok? Comenzamos. Es general, toma lo bueno, deja ir al universo el resto, ¿sí? Y recuerda siempre escuchar tu ascendente. Tiene dos partes, mensaje general de los ángeles para todas las áreas de tu vida y la respuesta a la pregunta en cuestión. Déjame en los comentarios una petición de oración al universo y agradece por ella. Di gracias universo por tal cosa, por el amor, la salud o el dinero, ¿sí? O lo que quieras pedir. Tu obediencia es poder. Veo que hacer las cosas de una manera correcta en los próximos días te va a ahorrar muchos dolores de cabeza, ¿sí? No puedo decirte específicamente en cuál área de tu vida, porque esto es una lectura general, pero a alguien le están diciendo, haga las cosas bien, no se ponga a pensar en cobrar venganzas, en hacer las cosas mal, en coger el camino fácil, en sucumbir ante tentaciones, porque le va a ir mal, ¿sí? Entonces estás a tiempo de evitarte un error. Siempre me gusta decirles flores y colores, pero tengo que transmitir el mensaje directo que ha llegado de parte de mis guías espirituales para ti, bueno, y de los tuyos. Te dice, hallarás tu luz interior. Yo veo que algunos de ustedes están como un poco apresurados a tomar una decisión y es básicamente porque les da miedo terminar perdiendo algo o alguien o una situación. Sin embargo, cuando decidas hacer las cosas correctas y calmar tu mente, hallarás esa luz interior que va a iluminar el camino y te va a permitir tomar el camino certero y adecuado. ¿Sí? Entonces yo pienso que es algo súper positivo, que es algo muy bueno el hecho de que el universo te tenga tan presente que te advierta antes de que te estrelles. Y finalmente te dice saldrás de una época estéril. Mira que si tú haces las cosas bien, vas a salir de ese estancamiento. Y esto no solamente habla de esterilidad en la parte de reproducirse, de reproducción, sino en cualquier área de tu vida, emocional, económica, familiar. Y si tú crees que sales de esa época estéril, escribe gracias universo, ¿sí? Por mis bendiciones. Porque cuando tú lo escribes, cuando tú decretas algo, lo traes del plano espiritual al plano material. Y yo creo que si haces las cosas bien, de verdad, Géminis, puedes salir adelante, ¿sí? Bueno, ese ha sido tu mensaje general de los ángeles. Vamos a ver qué nos dice el oráculo. Y antes que nada te invito a que hundas ese botoncito de suscribirte. Si te quedas hasta el final sabrás cómo participar en tus dos lecturas. Ángel del juicio, el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Recuerda que todo es karma, sé justo y eso recibirás. ¿Sí? Entonces mira que vuelve y te reitera. Hacer justo, hacer las cosas bien, que estamos cerrando ciclos y por eso a veces hay cosas que se ponen difíciles. Recuerda que siempre es más oscuro antes del amanecer y siempre el dolor del parto es más difícil justo antes de nacer. Entonces, es lo mismo, sí, es lo mismo. Veamos qué nos quiere decir esa persona y no sabe cómo. Y bueno, vamos a comenzar. En este momento te pido que digas tu nombre
perdón, el nombre completo de esa persona en tu mente. Recuerda que puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Esto quiere decirte respecto a lo que siente, a lo que piensa, a lo que quiere. Ok. Veo que algunos de ustedes están saliendo con personas de signo tierra. Puede ser Capricornio, Tauro, Virgo. Podría ser fuego también. ¿Sí? Vemos aquí a Aries. Aries y Tauro están súper marcados, ambos. Puede ser el solar, el ascendente o en Venus. En cuanto a sus sentimientos, aunque ustedes no lo crean, la carta de los dos caminos, que también es los enamorados en otros mazos, nos habla de una persona que quiere compromiso, que quiere ya tomar una decisión firme y estable. Por eso tenemos este signo de tierra Tauro aquí representado. Y veo que es una persona que toma una decisión hacia ti. Esta carta vuelve y me lo confirma. Esta persona en sus sentimientos lo único que quiere es algo que le dé paz y tranquilidad a tu lado, ¿sí? Ya estuvo bueno de los conflictos, dice. Ya estuvo bueno de que estemos como perros y gatos. Ahora necesitamos encontrar un punto de equilibrio donde ambos podamos sentirnos bien. Veo la solución también de problemas económicos que estaban afectando las parejas de algunos de ustedes y que esta solución de problemas sea de una manera totalmente armónica, ¿sí? Entonces, realmente los sentimientos de esta persona, creo que si en algún momento tuvieron dudas o estuvieron como llenos de falta de certeza, pues lógicamente esas dudas ya se han disipado. Tenemos este 8 que me dice que últimamente habían como peleas por cosas domésticas, banales o superficiales, pero que esto eran más que todo el reflejo de todas estas inseguridades que ya se comienzan a disipar. Veo este 2 y esto me confirma que hay una situación o un factor económico laboral que estuvo afectando como la comunicación, la estabilidad y hasta el deseo, la libido sexual, ¿sí? Yo veo que se supera toda esta situación. Veo que hay parejas que se encuentran realmente distanciadas e incluso en la cama, pero que el trasfondo realmente es como algo que le está pasando a tu pareja en su parte económica. Veo que esta persona quiere superar esa etapa contigo, ¿sí? Esta etapa difícil, esta etapa de malas situaciones, y que tiene realmente la ilusión de que aunque sea a largo plazo, ustedes puedan tener un amor exitoso. ¿Por qué digo que a largo plazo? Porque tenemos este 7 de oros invertido que me habla precisamente de una situación que no es a corto tiempo, ¿sí? Yo creo que aquí Géminis debe actuar con mucha cautela porque puede ser que esté viendo amantes donde realmente hay problemas económicos. Mira, vuelve y me sale la fortuna. Realmente esto tiene la posibilidad de salir triunfante para ustedes dos. Tenemos la carta del azar. Me dice que te abras a las posibilidades, que si bien es cierto, a veces te pones a pensar de una manera terriblemente pesimista de que te están engañando, de que lo peor, de que estás perdiendo tu tiempo, pues también existe la posibilidad de que no sea así, de que realmente algo le pase a tu persona especial y que este sea el motivo, la razón real por el cual se comporta de esta manera. Estás formando una tormenta en un vaso de agua. No sé para quién vaya eso, pero incluso cuando descubras realmente que hiciste un drama y tú mismo sufriste por cosas que la verdad tenían mucha solución, te va a dar hasta risa. Así que no te preocupes porque realmente veo que las cosas tienen solución. De hecho, cerramos la lectura con la carta de la transmutación y es una carta que me dice que a veces te sientes inseguro de tus parejas y que ves amantes donde no los hay,
porque hay situaciones de tu niño interior que aún no te has sanado, ¿sí? Heridas de abandono, heridas de rechazo, heridas de separación que hay que trabajar. Ese es el trasfondo de todo esto. Tienes que sanarlo para que sea con esta pareja u otra, dejes de andar sintiendo miedo al abandono y al engaño. ¿Listo? Recuérdalo. Quiero que en este momento vayas y escuches tu signo ascendente, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Y si no lo sabes, en el primer comentario te dejé un video para que lo vayas a ver. Si no, ve al último video de Capricornio o de Leo, ¿sí? Y allí complementes tu lectura. Si siempre escuchas solo una lectura de tu signo solar, tu mensaje va a quedar a medias. Si quieres participar en el sorteo de 2 lecturas privadas cada mes, debes cumplir todos los requisitos, que son estar suscritos, activar la campanita, darle like a este video, seguirnos en redes sociales y además escribir la palabra Flor en los comentarios. Así sabré que viste el video completo. ¿Listo? Invita a tus amigos. Comparte este video. Así podrás apoyar a nuestros gatitos y perritos. Bendiciones.